Buenos días, pues hoy vamos a continuar con la parte del bloque D de neumática y hidráulica y nos vamos a centrar en la segunda parte, hidráulica. Bueno, pues hacemos un recordatorio de las cosas que tienen en común la hidráulica y la neumática, que era el movimiento de fluidos. ¿Y qué se entiende por fluido? Pues fluido es o un gas o un líquido. Vimos que la palabra neumática venía de neuma, que era el aire, y ya lo hemos visto, y la palabra oleohidráulica viene de aceite y de agua, es decir, aquí tenemos el fluido es un líquido. Ambas técnicas son fundamentales en el control que tenemos ahora mismo en la industria y sería impensable cualquier control, cualquier actuador sin estas dos técnicas. Vimos ya la primera parte, el aire comprimido, y siempre os digo que no hay verdades absolutas, entonces todas las técnicas tendrán sus ventajas y sus inconvenientes y será cuestión del ingeniero, del calculista o del físico determinar cuál es la mejor solución para cada caso. Para eso es fundamental hacer siempre un análisis de qué son las ventajas, cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes, porque muchas veces esas ventajas e inconvenientes serán a nivel físico o a nivel económico o sencillamente a nivel de salubridad de un puesto. Como estamos trabajando en la parte hidráulica, pues vamos a ver las ventajas. Bueno, pues la ventaja es que al ser un líquido, por definición es incompresible, a diferencia de un gas. Un gas, cuando llega un momento en que cuando yo presiono demasiado, puedo comprimir el gas y entonces ya no estoy trasladando esa fuerza, sino que al comprimirse el gas está absorbiendo parte de la energía que yo realizo. Eso no pasa con la hidráulica. Con la hidráulica, al ser un líquido y ser incompresible, pues veremos que esto que hace que sea incompresible hace que yo pueda poner toda la presión o toda la energía que yo quiera y la transmitirá automáticamente. Al tener automáticamente, bueno, pues me permitirá mucha más potencia, con lo cual la diferencia fundamental cuando yo necesite hidráulica o neumática va a ser la potencia que yo necesite desarrollar. Cuando sea muy potente, pues daré una hidráulica, como tenéis, por ejemplo, las carreteras, cuando se ven las cosas en las carreteras, las máquinas, pues esa parte lo tiene. Luego, al tener aceite, pues lubrica y por tanto no corroe los propios materiales. Ese aceite, esa capacidad también hará que selle pequeños escapes y que sean elementos baratos. Y una cosa que no he puesto aquí es que es autónomo. Es decir, cuando yo tenga una máquina, yo tendré un depósito de aceite y me podré llevar esa máquina a cualquier sitio. El aire tenía el problema que yo tenía que tener un depósito auxiliar que cuando se me acabase, pues lo tiraba, porque acordaros que al ser un fluido gratis, pues bueno, pues se tiraba directamente a la atmósfera, no tenía problema. Sin embargo, el hidráulico, precisamente al ser aceite, bueno, pues tengo que recogerlo, ¿vale? Porque es muy contaminante. Y por supuesto, reciclarlo. Supondrá un dinero que tendré que tener en cuenta a la hora de instalarlo. ¿Cuáles son otros inconvenientes? Bueno, pues al calentarse mucho, pues tendremos un problema de incendio. Y también esas elevadas presiones que veíamos que eran muy positivos, tendremos que tener en cuenta porque esas elevadas presiones también puede hacer que haya una pequeña explosión en nuestra instalación. Entonces, ventajas, inconvenientes. Que tengamos claro cuáles son los inconvenientes y cuáles son las limitaciones de nuestra instalación. Hacemos un repaso rápido de las magnitudes físicas que vamos a trabajar: temperatura, volumen, caudal, fuerza, presión. Bueno, pues como siempre, la temperatura es el movimiento de las moléculas y las tres escalas que tenemos: Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Acordaos siempre que la relación entre ellas siempre se hace por el punto mínimo y el punto máximo, cuando ebulle o cuando se congela el agua, y esa diferencia entre el número de grados que tenga. Aquí os deja una referencia del cuerpo humano que viene muy bien en este momento, porque si os vais a mover y os van a medir la temperatura con cualquiera de los tres, bueno, pues las Celsius son 37 grados, pero si os vais a Inglaterra y os ponen el termómetro y os ponen 98, no penséis que estáis, que os vais a morir, sino que sencillamente os han cambiado la escala. Aquí tenemos que 98 grados sería la temperatura de un cuerpo, o 310 en la escala Kelvin, como curiosidad. Bien, otra cosa importante que vamos a tener en el tema de los fluidos es el volumen, que al ser un fluido pues será el depósito donde está. ¿Va a ser un depósito o va a ser un conducto? Entonces es muy importante que tengamos claro, porque los volúmenes van a ser fundamentales en esta parte del ejercicio. Y cada vez que tenemos un volumen y un tiempo, pues tenemos un caudal. Entonces tendremos caudal que van a ser siempre van a ser volumétricos en estos casos, volumen entre tiempo, que a nivel de unidades pues serán metros cúbicos partido por segundo en el sistema internacional.
Y no podía faltar lo que es el concepto de fuerza y lo que es el concepto de presión. Aquí tenemos la misma masa y no es lo mismo, con la misma masa no es lo mismo la presión que se ejerce sobre este émbolo si yo lo ejerzo a través de esta superficie que a través de esta superficie. Acordado siempre la relación fuerza-superficie, y muy importante aquí distinguir masa de peso, ¿vale? Ahora lo veremos porque en la parte de nosotros normalmente confundimos o hablamos muy ligeramente de que algo pesa 300 kilos, entonces no es lo mismo una cosa que en otra. Como siempre tenemos las unidades de presión, newton, metro cuadrado, que son pascales, y las equivalencias en las que nosotros trabajamos normalmente una atmósfera, que es un kilopondio, aquí se ve regular, kilopondio centímetro cuadrado, aproximadamente igual a 10 elevado a 5 pascales, o lo que es lo mismo, un bar. Cualquiera de las unidades, tener en cuenta, podemos trabajar independientemente en una o en otra, pero siempre tener en cuenta dónde queremos llegar. Y vamos a profundizar en el principio físico de este tipo de fluido, el tema de los líquidos. Cuando hemos trabajado con los gases, pues la ecuación de los gases ideales la conocéis muy bien, pues aquí vamos a tener tres principios físicos muy diferentes. Y van a ser principios físicos de líquidos ideales, que en honor a Newton, como no podía ser de otra forma, porque este hombre tenía mucho tiempo y afortunadamente era muy inteligente y nos ahorró mucho estudio a los demás, pues bueno, le pusimos los líquidos ideales o líquidos newtonianos, que son aquellos líquidos ideales en los que no varía la viscosidad, que ya veréis que la viscosidad puede variar de mucho, bueno, pues consideramos a nivel ideal no varía, y no tiene rozamiento entre las moléculas cuando se mueve, ¿vale? Esto es una simplificación que hacemos, pero es muy práctica a la hora de realizar los problemas. Son modelos ideales en los que no influye ni la temperatura ni la presión. O sea, esos inconvenientes que hemos dicho que la tenemos, bueno, pues nosotros partimos de una situación donde esas dos variables están controladas y no están afectando al rendimiento, que por supuesto son ideales. Y los tres principios que vamos a trabajar van a ser el principio de Pascal, la ley de continuidad y el teorema de Bernoulli. El principio de Pascal, aquí lo tenéis, va a ser, vamos a ver cómo se distribuyen las presiones en un depósito, va a estar asociado a la hidrostática cuando el fluido está en un instante quieto. Luego vamos a ver la ley de continuidad, que veremos cómo el fluido pasa por esta sección es el mismo que el que pasa por esta sección. Cuando la sección esta y esta es distinta, pues veremos que hay una relación entre esta velocidad y esta velocidad. Y por último, el teorema de Bernoulli, que es mucho más amplio, que lo que nos dice es que cuando hay un depósito, cuando hay un movimiento de fluido, como veis aquí, hay un depósito donde la sección aquí y la sección final varía, donde la posición aquí y la posición aquí varía, bueno, pues hay una relación entre presión y velocidad y presión y velocidad. Son las tres leyes fundamentales. Nos vamos a centrar en el principio de Pascal, que será lo que trabajemos en esta parte del primer problema y donde se basen todas las aplicaciones de las prensas hidráulicas. El principio de Pascal, como dice su nombre, se lo debe a Blaise Pascal y es fundamental en la hidrostática, es decir, siempre el líquido es en reposo o, si no es en reposo, en el instante donde lo estamos estudiando, el movimiento del fluido es despreciable. Eso es muy importante porque los otros problemas que vamos a ver va a ser cuando el fluido está en movimiento. Entonces, repito, la parte de Pascal es en un instante determinado. No considero ni el anterior ni el siguiente, sino en un instante determinado cómo va a funcionar. Bueno, pues se nombra de dos formas distintas, o se enuncia esta primera parte, que la deformación y el desplazamiento del líquido se realiza sin gasto de energía, que es una parte un enunciado muy teórico, y lo que sí nos interesa a nosotros es que esto se transforma en que la presión en cualquier parte de un líquido es independiente de la dirección que se considere. Esto, ¿a qué se refiere? Pues justo a esto, es decir, que si la presión ejercida en un punto de la masa líquida se transmite íntegramente en todas las direcciones. Con lo cual, si yo tengo aquí una presión en este punto, la presión en todos los puntos de este depósito es la misma. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿para qué me sirve esto? Pues aquí tenéis lo que es la prensa hidráulica, donde yo tendré dos depósitos. Bueno, pues al estar comunicados estos depósitos, veis que aquí tengo un depósito de una sección mucho menor y aquí una mucho mayor, pero al estar comunicados significa que esto es un mismo depósito, con lo cual la presión en todos los puntos es la misma. Entonces habrá una relación entre esto y esto. Vais a ver que es la ley de la palanca aplicada físicamente a fluido. Si tenemos aquí la sección, estos son dos cilindros,
Los depósitos normalmente se consideran depósitos cilíndricos, pero bueno, podría haber otro tipo de depósito. En la realidad, lo más práctico son depósitos cilíndricos para que el émbolo se ajuste mucho más fácilmente. Bueno, pues tenemos aquí el diámetro 1, diámetro 2, siempre el comunicante en la base para que se puedan mover fácilmente los dos cilindros, y tendremos una fuerza y una fuerza. ¿Vale? Nosotros siempre, vamos, yo tengo costumbre de poner uno en el pequeño y dos en el mayor, pero es independiente. ¿Cuál es la prensa hidráulica? Bueno, pues la prensa hidráulica fue desarrollada en 1795 y se basa justo en este principio, es decir, dos depósitos de diámetro o de secciones muy diferentes comunicados, y esta es la aplicación. Es decir, si yo quiero levantar un coche que tiene una masa de 500 kilos, ¿vale? Y tengo que desplazarlo, bueno, pues esta masa, aplicando la ley de la palanca, pues yo podré mover esto más veces, ¿de acuerdo? Para que ir elevando. Y eso lo podéis ver en cualquier gato hidráulico que veáis cuando hay que levantar en cualquier sitio, en un taller o cualquier sitio de estos, se usan muchísimo. Como he comentado, la aplicación de las prensas hidráulicas son dos depósitos con secciones muy diferentes que se comunican en su parte inferior. El objetivo es multiplicar la fuerza, es decir, si yo aquí hago una fuerza, pues que esta fuerza sea mucho menor que esta fuerza, de manera que yo, para elevar esto, no tenga que aplicar tanta fuerza, se multiplique el efecto. Y como os he dicho, las aplicaciones son el gato hidráulico y también los frenos hidráulicos que se usan, vamos, todos los días en automoción. ¿Cómo funciona esto? Pues fijaros, el principio de Pascal, como os he dicho, dice que como todo esto está comunicado, la presión aquí y la presión aquí es la misma. Es decir, P 1 es igual a P 2. Por definición, P 1 será fuerza partido por superficie. Fuerza sub 1 partido por S sub 1. Y la presión en el punto 2 será fuerza en el punto 2 partido por la superficie en el punto 2. Al ser iguales, tendremos que la fuerza 1 partido por superficie 1 será igual a la fuerza 2 partido por la superficie 2. Si yo despejo la fuerza 2, es decir, cómo se multiplica, cómo la fuerza 2 es mayor, pues tendré aquí la relación entre las secciones. Como A sub 2 es mayor que A sub 1, pues F sub 2 será fuerza. Por ejemplo, si yo tengo que A sub 2 es 100 centímetros cuadrados y A sub 1 es 10 centímetros cuadrados, 100 entre 10 es igual a 10. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy multiplicando esta fuerza por 10. Un newton aquí equivale a 100 newton aquí. O lo que es lo mismo, si yo quiero levantar 400 newton, como mi relación es de 10, pues yo podría por 40. Esta relación será la que ejerza de tipo palanca, de tipo de multiplicador. Bueno, como todo no es gratis, diréis, oh, pues esto es una maravilla, yo tengo fuerza y voy multiplicando la fuerza. Bueno, pero tenemos el otro inconveniente, que es el volumen. Es decir, si yo desplazo un volumen de aquí, este volumen tiene que ser el mismo de aquí. ¿Qué quiere decir? Que si el volumen es el mismo, en el primer depósito tendré que V1 será igual a sub 1 por L sub 1 y V2 A sub 2 por L sub 2. Acordaros que el cilindro es superficie por altura, ¿vale? O base por altura, área 1 por L1. ¿Qué quiere en este ejercicio? Quiere decir que si yo quiero levantar L sub 2, pues tendré que desplazar este émbolo en la proporción contraria. Y lo vais a ver muy clarito en un problema. Si yo quiero desplazar aquí 4 metros y yo tengo aquí la relación de 10, aquí es al contrario. Tengo que mover esto 400 veces, 400 centímetros, ¿vale? Entonces lo importante es que yo multiplico la fuerza, pero también tengo que mover mucho más el émbolo pequeño. Ahora veremos cómo se hace eso en la realidad. Si tenemos un ejemplo, como he comentado, L sub 2 es la diferencia, o sea, la relación que hay, con lo cual si yo tengo que mover 2 metros este coche, esto es L sub 2, si yo quiero mover 2 metros aquí, pues 2 metros y la relación entre uno y otro es de 50, pues significa 50 por 2, tendría que mover 100 metros este émbolo, lo cual es imposible. O sea, yo voy a tener aquí 100 metros de profundidad para solo 2 metros. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace pues con un émbolo auxiliar,
que aparece aquí, un émbolo auxiliar, que va subiendo y bajando para ir metiendo más presión aquí. Por cada émbolo auxiliar que hay aquí, hay un desplazamiento. Entonces se divide el número de desplazamientos entre lo que es de cada uno. Esto lo vais a entender muy bien en los problemas cuando lo veamos. Es decir, si yo tengo que una embolada, por cada embolada, el émbolo pequeño se desplaza 10 centímetros y yo quiero poner 100 metros, pues yo divido 100 metros entre 10 centímetros y me sale el número de emboladas. Cuando el número de emboladas es pequeño, se hace un gato manual. Cuando el número de emboladas es muy alto, lo hace un motor. ¿De acuerdo? Pero lo que hacemos es que permitimos mucho más fácil el elevar este tipo de carga. ¿Tipos de problemas que aparecen que los vamos a ver en los ejercicios posteriores? Pues básicamente tenemos dos. Uno es cuando tenemos dos depósitos, como es la prensa hidráulica básica, y en este tipo de problemas, aquí lo tenéis una prensa, nos dan los diámetros o las secciones, por favor, acordaros que la superficie pi de cuadrado partido por 4, que también es un fallo muy común. Muchas veces nos vamos directamente a la fórmula de A sub 2 y A sub 1 y sustituimos aquí 50 y 20, como si fuesen diámetro, y no estamos hablando de sección, entonces es muy importante eso. Bueno, pues nos piden que aquí tenemos un coche que queremos levantar una masa de 400 kilos y nos dicen qué fuerza hay que aplicar. Veremos que la fuerza es mucho menor, pero nos dicen que hay que elevarlo 2 metros. Entonces nos pedirán cuánto hay que desplazarse aquí. Como nos va a salir un número exagerado, pues luego veremos que el número de emboladas del émbolo auxiliar, sabiendo que cada vez que el émbolo auxiliar se mueve, desplaza 5 centímetros. ¿Vale? Pues entonces así veremos cómo funciona. El otro tipo de prensa hidráulica es cuando se multiplica, es decir, cuando tenemos un solo cuerpo aquí y yo lo que hago es ayudarme de dos émbolos auxiliares. Es decir, son exactamente igual y son muy parecidos. Entonces lo resolveremos en vídeos separados. Y hasta aquí llegaremos porque lo que son los fluidos en movimiento, lo que es la ley de continuidad y la teorema de Bernoulli, lo veremos en la siguiente semana o las siguientes 2 semanas. ¿De acuerdo? Venga, un saludo.